Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 6 de mayo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Fro? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Alertan autoridades sanitarias sobre altos niveles de contagio por COVID-19 en edades pediátricas. Agradece el canciller cubano al Grupo de Puebla por exhortar a Joe Biden a cerrar la base naval de Guantánamo. Crece el repudio internacional contra la violencia policial en Colombia. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que al cierre de este martes 5 de mayo, Cuba reportó 1.060 casos positivos a la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 7 personas a consecuencia de la enfermedad y se dieron 1.097 altas clínicas. La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Matanzas, Holguín y Mayabé son los territorios con la situación epidemiológica más compleja. Hoy, Diana, permanecen ingresados 5.548 enfermos, de los cuales más de 100 se atienden en las terapias intensivas del país. En la habitual conferencia de prensa se alertó sobre los altos niveles de confirmados en edades pediátricas y de mayores de 60 años. Otra jornada en la que el país supera el millar de pacientes diagnosticados con COVID-19. Personas cada vez más jóvenes transitan hacia la gravedad o incluso fallecen como consecuencia de la enfermedad. Reiteramos la forma que ha ido adoptando la enfermedad, tal vez relacionado con, tal vez no relacionado con las nuevas cepas, con el incremento del número de casos que estamos teniendo diariamente, que sigue siendo muy elevado y que incluso en edades más jóvenes y muchas veces asociado a comorbilidades, aunque como podemos ver, una paciente de 57 años que solo tenía hipertensión arterial. El doctor Francisco Durán expresó preocupación por los altos niveles de la enfermedad en edades pediátricas, así como el incremento de pacientes en terapia intensiva. La cifra más elevada de pacientes con COVID en terapias intensivas, 120 en el día de ayer, lo cual traduce la severidad del cuadro clínico, 10 más que el día anterior incluso, de ellos 48 críticos y 72 en estado grave. Todos somos susceptibles, es la alerta del director nacional de epidemiología ante la sostenida transmisión de la COVID-19 en el país. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El pico epidémico que muestra Santiago de Cuba provocado por la COVID-19 es preocupación para las autoridades del Consejo de Defensa en la provincia y de Salud Pública. Ante la compleja situación se adoptan estrictas medidas con el propósito de disminuir la dispersión de la enfermedad y proteger a las familias. Santiago de Cuba continúa en alarma epidemiológica dadas las altas cifras de personas enfermas con la COVID-19. La preocupante situación es monitoreada por las autoridades de los consejos de defensa provincial y municipal y desde estas instancias se adoptan nuevas medidas para frenar las cadenas de contagios. Extremada será la vigilancia en los puntos de contención de entrada a la ciudad, en los protocolos sanitarios desde las áreas de salud con enfermos o sospechosos de la COVID-19. Se exigirá con rigor el cumplimiento estricto de los horarios establecidos para el confinamiento de la población, además de la disciplina ante el uso del nasobuco y el distanciamiento físico. En tiempos de pandemia, vale la percepción del riesgo que contraemos todos los santiagueros ante la COVID-19, un virus letal que causa dolor en muchas familias. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La colección Tributo del Ron Habana Club presenta un nuevo producto en el Festival del Habano, Habanos World Days. Los detalles de esta edición limitada los ofrecemos en los minutos que siguen.
Continuamos con otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció hoy al Grupo de Puebla por exhortar al presidente estadounidense Joe Biden a cerrar la base militar de Guantánamo, un territorio ocupado de manera ilegal. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el canciller también expresó la gratitud por el pedido del Foro Político y Académico a favor del fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por la nación norteña a Cuba. En un comunicado, destacadas personalidades políticas de 16 países miembros de la Alianza de Izquierda calificaron la terminación del enclave y del cerco como un importante gesto de avance en las relaciones interamericanas, el respeto a los derechos humanos y la integración. En medio de la pandemia, más de 47.000 pacientes venezolanos con enfermedades diversas han recibido atención médica gratuita en el Centro de Salud Integral Salvador Allende. Esa institución es de referencia para la misión médica cubana en la República Bolivariana de Venezuela. Este es el Centro de Salud Integral Dr. Salvador Allende, localizado en la barriada de Chuao, en el municipio Baruta del estado Miranda. La institución sanitaria posee un centro de alta tecnología donde especialistas cubanos de la Gran Misión Barrio Adentro atienden al pueblo venezolano. Aquí se ofrecen servicios de gran demanda como la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada. Nunca me esperé que fuera de una vez porque vine el lunes y ya hoy me citaron para hacerme el examen. Maravilloso. Ya pronto creo que me van a hacer las terapias porque creo que por la patología comienzo terapias de una vez. Gracias a Chávez, gracias a Fidel, nos encontramos un centro de salud principal en Venezuela, donde brindamos estos estudios, tanto de tomografía, resonancia y otros estudios más, de forma gratuita. Como parte de su tercera fase de remodelación, se amplían las áreas del Centro de Diagnóstico de Alta Complejidad. Vamos a contar con un cuerpo de guardia, con una sala de hospitalización de 21 camas, con servicios de terapia intensiva, con 7 camas, con observación con 4 camas, con una sala de preoperatorio y postoperatorio y con 3 quirófanos. Laboratorio clínico y de sistema ultramicroanalítico SUMA, así como consultas especializadas de cardiología y oftalmología, se encuentran listas para la atención al paciente. Además, poseen servicio de ultrasonido, consulta de gastroenterología con equipos de videoendoscopio y videocolonoscopio y consulta de ginecobstetricia con videocolposcopio para el diagnóstico de patologías del cuello uterino. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Comenzamos este segmento en Colombia. Allí rectores de 7 universidades emitieron un comunicado en el que abogan por el diálogo como solución a la crisis que afronta el país hoy en su 9º día de paro nacional. Mientras tanto, crece el repudio mundial de entidades en Francia, Chile, Costa Rica, Uruguay, la propia Cuba, España, Australia, Alemania y Reino Unido, precisamente contra la represión al paro nacional en Colombia. Entre esos organismos, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, el bloque integracionista expresó su preocupación por las víctimas de detenciones, desapariciones, abuso sexual y la muerte hasta el momento de 31 personas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana mostró también su solidaridad con esa lucha. También la Oficina para América y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres repudió los actos represivos. Senadores de Estados Unidos como Jim McGovern censuraron la brutal respuesta a las manifestaciones pacíficas, mientras que el demócrata Gregory Meeks pidió al presidente colombiano moderar la respuesta. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ana María Marí Machado, cuestionó la violencia contra el pueblo colombiano,
movilizado por sus derechos. Aquí hay que recordar que los militares, alentados desde la sombra por el expresidente Álvaro Uribe, dispararon a sangre fría contra los manifestantes que mostraron carteles en los que se podía leer "no más impuestos, salud, educación y nos están matando a punta de hambre". Pero vamos a avanzar con más. Vamos a Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris confirmó el miércoles que realizará su primera gira internacional el 7 y 8 de junio próximo, con visitas programadas a México y Guatemala. Actualmente el plan es que yo viaje a México y Guatemala el 7 y 8 de junio y espero con ansias este viaje. Como saben, vendrá después de una variedad de trabajos que hemos estado haciendo hacia hasta ahora, que incluye ahora mi segunda conversación directa con el presidente de Guatemala. Voy a estar hablando con el presidente de México nuevamente esta semana. Esta sería la segunda conversación que tendré con él. El presidente Joe Biden encomendó a Harris atender la creciente llegada de migrantes del Triángulo Norte, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, a la frontera entre su país y México, enfocándose en abordar las causas del desplazamiento masivo. Durante su intervención, Harris recalcó que Washington pretende revitalizar sus relaciones con toda América y las calificó de complejas. En ese mismo foro reiteró la política de presiones que proyecta desplegar su gobierno contra naciones como Venezuela, acusándola arbitrariamente de violar temas en derechos humanos. Pero hablamos ahora de la COVID-19 en América. Hoy, la Organización Panamericana de la Salud está alertando que en nuestro continente americano, se incrementan las cifras de personas jóvenes hospitalizadas y fallecidas por la enfermedad. La directora de la OPS, Carissa Etienne, subrayó que esto ocurre de manera acelerada y adultos de todas las edades, incluidos los jóvenes, enferman gravemente y muchos de ellos mueren. Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, las tasas de mortalidad entre menores de 39 años en Brasil, por poner un ejemplo, se duplicaron y cuadriplicaron para las personas del rango entre 40 y 50 años, puntualizó Clarice Etienne. Etienne también precisó que en Brasil las hospitalizaciones fueron más altas entre aquellos de 40 años. Sobre este tema les propongo ver un reporte que nos llegó precisamente desde Brasilia, que alcanzó la marca de 14.900.000 casos de infección por COVID-19, con más de 414.000 vidas perdidas por la enfermedad. Hasta ahora, solo el 14% de la población brasileña ha tomado la primera dosis de la vacuna. Este miércoles, Bolsonaro volvió a realizar declaraciones amenazadoras dirigidas a los ministros de la Corte Suprema del país. Dijo que planea emitir un decreto contra las medidas restrictivas adoptadas por gobernadores y alcaldes para frenar el avance del COVID y que nadie podrá oponerse a su decisión. Bolsonaro también continuó diciendo que el uso de máscaras ya no es necesario e incluso hizo insinuaciones sobre el virus, diciendo que podría ser el resultado de una supuesta guerra química impulsada por China. Las declaraciones del presidente nuevamente repercutieron muy mal, incluso entre miembros de la base aliada, ya que Brasil depende de los insumos chinos para la producción de vacunas. Desde Brasil, Juliana Medeiros, en colaboración para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sin palabras, las declaraciones de Bolsonaro. Miren, de acuerdo con la directora de la OPS, actualmente en las unidades de cuidados intensivos de todo el continente americano observamos pacientes de avanzada edad, pero también muchas personas jóvenes. Y esto lo consideró trágico para las familias, las sociedades y el futuro. Así termino, continúen con otras informaciones. Un total de 15.436 casos positivos. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 indicó arreciar las acciones de prevención y control en los eventos de transmisión local que están activos en el país, en particular los institucionales.
La reunión de este jueves estuvo encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz. Un total de 15.436 casos positivos a la COVID-19 se registraron en Cuba en los últimos 15 días, lo que representa una tasa de incidencia de la enfermedad de 138 contagios por cada 100.000 habitantes. La Habana, Mayabeque y Matanzas mantienen las cifras más elevadas en ese indicador. Hoy en la mayor de las Antillas continúan activos 29 eventos de transmisión local, de ellos 12 institucionales que han reportado números significativos de infestados. Tal es el caso del evento del Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico Manuel Ascunce Domenech de Camagüey, donde, después de estudiadas 1.358 personas, entre pacientes, acompañantes y trabajadores del centro, se acumulan 84 confirmados y 7 fallecidos. En la reunión, la gobernadora Yoseli Góngora López actualizó a los participantes sobre las acciones que se implementan para frenar la transmisión en esa institución de salud. Ahí tenemos un grupo de trabajo de la provincia a tiempo completo, monitoreando todas las medidas que se han tomado para garantizar el debido cumplimiento de los protocolos, además de mantener la calidad de la prestación de los servicios con un grupo de medidas de aislamiento importante de servicios bajo zonas rojas y en cuarentena. Y además se determina por la comisión que ha investigado la situación, todas las causas y condiciones que fueron explicadas igual el martes, que originaron la situación, y se depura la responsabilidad en cada uno de los casos a partir de la complicación que se ha tenido dentro del hospital. Al respecto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reiteró el llamado a realizar la más exhaustiva investigación de las causas y condiciones que originaron ese evento, uno de los de mayor impacto en el país desde el inicio de la epidemia. Con justicia, pero con mucha profundidad, llegar bien a la esencia del problema y ver bien qué fue lo que sucedió y delimitar las responsabilidades a todos los niveles, incluyendo las responsabilidades penales que pueden existir a partir de las consecuencias que se han derivado de ese evento y tomar todas las medidas. Otro evento, en la inversión que se acomete en la fábrica de cemento de Santiago de Cuba y en el que hasta el momento se han diagnosticado 15 positivos, recaba la atención de las autoridades del territorio indómito. Se ha definido un grupo de medidas que van desde el aislamiento, diferenciado sobre todo en las instalaciones que sirven hoy de alojamiento, y la limitación de circulación en los dos objetos de obras fundamentales de la inversión para no afectar el desarrollo de la misma. Aquí con acciones de desinfección, de control del acceso, por supuesto de la ubicación de epidemiólogos y médicos en cada uno de los puntos de acceso de esta inversión, y nosotros con el seguimiento que se le está dando por parte de la dirección del partido de la provincia a esta situación, estamos convencidos que la vamos a mantener bajo control. En la reunión, las autoridades de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Santi Espíritus y Guantánamo informaron también sobre su quehacer en el enfrentamiento a la epidemia, que mantiene una elevada presencia y dispersión en el territorio nacional cuando han transcurrido 6 días del mes de mayo. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Concebida para brindar servicios de alimentación a los más de 4.000 trabajadores azucareros, la unidad empresarial de base Esazúcar Cienfuegos ha incrementado área y producciones para su autosustento. Antes se dedicaba solo a la ceba de cerdos. Desde mediados del pasado año se alistó para la tarea de ordenamiento. Puso más brazos e ideas para crecer producciones que sustenten la razón de ser de la unidad empresarial de base Esazúcar, dar servicio a los trabajadores del sector en la provincia. La granja Elpidio Gómez del municipio de Palmira, una de las 3 de esa unidad perteneciente a la empresa azucarera de Cienfuegos, es un modelo de diversificación en sus 200 hectáreas. Nosotros no sembramos cultivos ari. Ya nosotros tenemos entregada 2,11 toneladas de hortaliza y vianda a nuestra OVE, que se utiliza esas producciones para consumo de comedor
y venta a trabajadores. La cuchiquera, el huerto, todo esto lo atiendo yo. Cebolla blanca que ya terminó la recogida, pepino que me terminó, que tengo sembrado ahora otra vez ahí. Por lo menos tener para el comedor lo que es la sazón. El pepino no, como 40 días me dio, todos los días para el comedor. Fuimos desarrollando niveles de producciones agropecuarias, niveles de producción en los centros de elaboración nuestros que pudieran disminuir los costos. Reducir gastos en compras a terceros ante la subida de los precios ha permitido a Desazúcar Cienfuegos recuperarse y cerrar el cuarto mes del ordenamiento con utilidades. Con una producción del año anterior de 4.000 huevos y alrededor de 400 kilos de carne de pollo, esa carne de pollo se le vendió a trabajadores. Hace 3 meses aproximadamente he logrado ya tener 22 reproductoras, que de las 22 reproductoras hay 2 que ya una tiene 6 y en estos momentos se encuentra una de parto. Tenemos un plan de entrega de 31.000 litros de leche en el año y hasta el momento tenemos 5.000 entregados y de los 5.000 tenemos 3.700 entregados al encargo estatal. Nosotros hemos logrado ya un nivel de autoabastecimiento de alrededor de una cuarta parte de los trabajadores estatales de Ascuba que están concentrados en el municipio cabecera, como vianda, grano, arroz que hemos vendido, vegetales, frutas, tanto en conserva como directas, naturales. De estos rubros, las 3 granjas aspiran a producir 240 toneladas este año, una cifra similar de carne de cerdo e incrementar ponedoras y pollos de ceba. También áreas para plantas proteicas que abastezcan una nueva fábrica de piensos. Propósitos que amplían el encargo de una empresa surgida para dar servicio a los azucareros y que ratifica por 5º año consecutivo su condición de vanguardia nacional. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos tenido muy poco cambio en las condiciones meteorológicas. Continúan las lluvias ocurriendo principalmente en localidades del interior y sur, donde se combina el flujo predominante del nordeste al este que tenemos durante la tarde y hasta el anochecer contra el sistema local de la brisa. Eso produce que los nublados crezcan, se desarrollen y por eso se produce la lluvia. Ayer Jucarito reportó 20 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. Para hoy la mayor probabilidad de lluvia continúa estando en localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional, que hasta ahora aparece con muy poca nubosidad, algunos nublados parciales sobre el centro del país. Ayer teníamos aquí una vaguada de niveles medios que incentivó los nublados y las lluvias en zonas del interior y sur de casi todo el país, pero hoy la mayor probabilidad estará en el sur oriental y en Pinar del Río. Entonces, en el pronóstico para la tarde y la noche, cielo parcialmente nublado, llegará nublado en localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias que pudieran ocurrir más frecuentemente en Pinar del Río, pero también en la provincia de Granma. En cuanto a la noche, bueno, en la noche vamos a tener una disminución gradual de los nublados en todo el país. Sin embargo, fíjense cómo los restos de la convección de la tarde, o sea, de la formación de nublados de la tarde, quedan sobre el occidente, el centro, también en el sur de Pinar del Río y en el oriente, claro está, quedarán sobre Granma, pero con baja probabilidad de lluvia hasta las primeras horas de la madrugada. Temperaturas máximas hoy con valores desde 33 hasta 34 grados Celsius en el occidente, el centro, algún valor superior en localidades del interior, pero también del sur oriental, donde puede llegar hasta 35 grados ya en la provincia de Granma. En la noche los valores de temperatura algo cálidos, sin embargo mucho calor. Bueno, las temperaturas pudieran estar entre 25 y hasta 27 grados Celsius en casi todo el occidente y el centro. Fíjense que son superiores en el occidente porque el flujo de niveles bajos del sudeste estará trayendo algo más de calor hacia el occidente. Y mis amigos, los vientos variables débiles, pero desde la tarde comienzan a soplar del nordeste al este, principalmente en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país, con velocidades hasta 25 kilómetros por hora, pueden ser superiores durante las rachas. En el mar vamos a tener todavía oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, que en la suroccidental y central quedará tranquila hasta las primeras horas de la madrugada. En resumen,
mucho calor. Se mantiene el calor y la probabilidad de lluvia restringida a zonas del interior y sur de casi todo el territorio nacional, pero con mayor presencia en Pinar del Río y en el suroriental. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Y como les anticipábamos hace unos minutos, la 23ª edición del Festival del Habano comenzó este 4 de mayo de manera virtual con el nombre de Habanos World Days y está dedicada a la marca Cohiba en su 55 aniversario. Habana Club participará nuevamente con el último producto de su colección Tributo. La colección Tributo de Habana Club es una serie de ediciones limitadas creadas a partir de reservas de rones excepcionales y desde 2016 se presenta en cada festival del Habano. El Tributo 2021 tiene características propias. Es un producto que tiene un aroma permanente en el tiempo y eso es teniendo en cuenta el origen de cada parte, es decir, de las mezclas bien extrañejas y de lo último que añejó el barril que estamos haciendo ese finish, que es del vino de Oporto. Y entre los Cohiba hay uno que a juicio de este maestro sommelier es ideal para el maridaje de ocasión. Es un habano que forma parte de un modo de fumarse, de un modo de gestarse y que tiene la esencia en aromas y sabores que busca el ron en su mejor expresión. Y aunque el festival es virtual, se crearon las posibilidades de comercialización. Un mecanismo para registrar a cada uno de los usuarios que accedan a esta plataforma online y tomar los pedidos de los productos por los cuales se sientan interesados. Entonces esa sería como la vía directa para que esté interesado fuera de Cuba, por supuesto, adquirir estos productos. Hasta el 6 de mayo sesiona de manera virtual el Festival del Habano. Ocasión única también para adquirir, junto a los mejores tabacos, los mejores rones. Manolo Rodríguez Salas y Ludmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La doctora Miriam Nicado, rectora de la Universidad de La Habana, recibió la condición de académico de honor de la Academia de Ciencias de Cuba por su servicio excepcional al desarrollo de la ciencia. Nicado agradeció tan alta condecoración y expresó que formar parte de un grupo tan excelso de profesores, de personalidades de la ciencia en Cuba, es un orgullo y un regocijo. Los profesionales de la ciencia y la salud de Cuba avanzan en el tratamiento con células madres a los pacientes con lesiones pulmonares a causa de la COVID-19. Así lo expresó el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien agregó que con una efectividad de más del 50% al cabo de 6 meses de iniciada esa práctica, constituye otro resultado relevante del sistema de salud de la mayor de las Antillas. El Consejo de Estado oficializó la creación del Consejo Nacional de Innovación, una plataforma de discusión e intercambio de ideas y perspectivas entre especialistas del sector de la producción y los servicios, las universidades, las entidades de ciencia, tecnología e innovación y el gobierno. Según publica la Gaceta Oficial de la República, dicho consejo asistirá al presidente de Cuba en lo relacionado con la toma de decisiones para impulsar la innovación en el funcionamiento del Estado, el gobierno, la economía y la sociedad de forma coordinada e integrada que contribuya a la visión de la nación, así como al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social vigente. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiamos ahora de tema. Cuando un líder sindical, izquierdista y maestro sorprendió el 11 de abril al pasar en primer lugar a la segunda vuelta electoral en Perú, muchos dentro y fuera de ese país se hacían la misma pregunta: ¿quién es Pedro Castillo? Sin embargo, el Perú rural sí conoce la respuesta. A continuación ofrecemos un perfil de este candidato. Castillo nació en 1969 en la región de Cajamarca, en la cordillera de los Andes. Fue miembro de las Rondas Campesinas, organizaciones comunales de defensa. Trabaja como profesor de primaria desde el año 1995 y cuenta con un máster en psicología educativa. Empezaremos una lucha frontal contra la corrupción, empezando por la gran corrupción que es constitucional en el país. Y empezaremos a hacerla como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo.
El momento previo de fama nacional que obtuvo Castillo antes de los resultados de la primera vuelta electoral en Perú fue en 2017, durante la huelga de maestros que paralizó la educación pública por más de 2 meses en ese país. Allí sobresalió como jefe del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Perú. Más tarde fue secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación. En 2020 anunció su candidatura para las presidenciales por el partido Perú Libre y el 11 de abril pasó en primer lugar al balotaje previsto para el próximo 6 de junio. ¿Usted se considera ganador del debate? No. Acá lo que queremos es que el pueblo sea el ganador. La entrada en escena de este maestro rural, lápiz en mano, llega en un momento de profunda desconfianza de los peruanos en la clase política tradicional de ese país, que ha tenido 4 presidentes en menos de 4 años y ahora un gobierno de transición. En contraste, el candidato izquierdista Pedro Castillo encarna para muchos la promesa de reserva moral y dignidad. ¿Cómo no salir a la pista cuando hay una voz y una luz de esperanza para el pueblo? Recuperemos al Perú, queridos compañeros, hermanos. Sus propuestas de campaña y su propia historia le han granjeado un fuerte apoyo de las zonas rurales y pobres. Ha puesto sobre la mesa ideas como la nacionalización de sectores estratégicos, la creación de una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente o reconfigurar el Tribunal Constitucional de Perú con representantes elegidos por la ciudadanía. En mi gobierno, la educación dejará de ser un servicio. Basta de cachuelear, de discriminar y lucrar con la educación. Será un derecho constitucional y me ratifico en asignarle el 10% del PBI al sector educación. Los últimos sondeos le dan a Castillo un 44% de intención de voto frente a un 33% para su rival, la derechista Keiko Fujimori, quien busca llegar a la presidencia para evitar una condena que pudiera sumar 30 años de cárcel por delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia. Vamos a la más corriente. Vamos Perú, tenemos que rescatar la patria. La derecha le teme a un campesinado que se proclama en las urnas como sujeto sociopolítico, decidido a ganar y sanear un Estado que continúa erigido sobre un sistema que privilegia a las élites. Jennifer Subizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. El luchador cubano Reineris Andreu está a la espera de lo que pueda suceder en su división para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, al ceder en la semifinal del torneo preolímpico que se efectúa en Sofía, Bulgaria. Reineris, de los 57 kilogramos, perdió frente al japonés Yuki Takahashi 2-0, luego de vencer en sus 2 anteriores compromisos. No obstante, el antillano, que derrotó en octavos al bielorruso Andreyev y en cuartos al gladiador de Kirguistán Almaz Mambekov, todavía tiene opciones en dependencia de lo que ocurra con el luchador nipón, país que ya tiene asegurado un cupo para la cita multideportiva. Hoy también compitió el librista Yurievski Torreblanca en los 86 kilogramos, pero perdió todas las opciones al caer en cuartos de final ante el eslovaco Boris Makoev 4-2. Mañana viernes debuta Milay Mismarin en los 76 kilogramos del femenino, con el mismo objetivo de clasificar a la cita estival. Hasta el momento Cuba tiene asegurados 12 boletos a Tokio, entre los que sobresalen los dorados olímpicos Mijaín López e Ismael Borrero. Y las 12 escuadras cubanas de béisbol que entrenan en Matanzas para sus respectivos compromisos volvieron a efectuar esta mañana un juego donde los de Curazao, más cerca de la forma deportiva y con menos cargas de trabajo, salieron victoriosos nuevamente. Más detalles sobre el partido tendremos en el estelar con el colega Alejandro Castellanos. A propósito, el granmense Jordani Samón, uno de los más reconocidos bateadores de nuestro país, ofreció declaraciones al colega Guillermo Rodríguez. Me encuentro bien, empezando una preparación donde falta alrededor de un mes para la competencia. El grupo está bastante unido buscando ese resultado donde los compañeros están enfocados en buscar esa clasificación que estamos esperando con la ayuda de otros compañeros que no se encuentran aquí en la preparación, que deben incorporarse al equipo e ir a esa olimpiada que tanto deseamos. Muchos se preguntan cómo Samón puede batear ese picheo de nivel y los demás no. ¿Qué ajuste hace Jordani Samón en una competencia tan difícil? No, creo que debe ser por mi sistema de bateo, donde no soy un bateador de dar tantos jonrones. Creo que es un bateador que batea para el centro del terreno, a mano contraria, donde creo que ahí me preparo y sale el resultado. Bueno, también te hemos visto mejorar a la defensa. Sí, no, creo que ya los años que llevo en el béisbol ya uno juega más relajado, más tranquilo, no está pensando
en cosas malas que puedan pasar en el juego y tiene menos tensión. Y el delantero cubano Sander Queco Fernández es noticia al marcar la víspera en sus primeros minutos con el Portobelo en el fútbol de Brasil. El atacante avileño entró a 15 minutos del final y terminó siendo protagonista con un gol de excelente factura, donde recorrió varios metros y definió de zurda. La entidad futbolística tiene en su nómina además a los antillanos Sandro Cutiño y Sandy Sánchez, quienes llegaron hace pocos días después de militar en el club Navegantes como parte de un contrato auspiciado por la Asociación de Fútbol de Cuba. La liga en la cual militan ahora es cualitativamente superior a la anterior, lo que constituye una excelente oportunidad para ellos. Seguimos con el más universal. Una final inglesa protagonizará la Liga de Campeones del fútbol europeo. Tras los últimos resultados, el Real Madrid sucumbió ante un Chelsea sólido que demostró mucha superioridad en su juego. La eliminación fue justa. El Chelsea muy superior, el Real Madrid no tuvo opción. Es fácil de explicar. Bueno, ha sido el Chelsea hoy superior y hay que felicitar a este equipo. Un equipo que ha sido mejor. Mejor en ataque y mejor en defensa. Mejor con balón y sin balón. Mejor en todo. Un muro impenetrable atrás. Aún así, Benzema tuvo 2 ocasiones, las únicas del Real Madrid en 90 minutos que pudieron. Por lo que hicieron, no ha sido fácil, con dificultades y a un paso de la final. Pero hoy no se ha podido y ya está. Bueno, quien sí pudo fue el técnico alemán Thomas Tuchel, que jugará su segunda final consecutiva, esta vez frente al City de Guardiola. Un adelanto de ese encuentro decisivo se podrá ver este sábado cuando ambos se enfrenten por la fecha 35 de la Premier League. Cambiando de tema, los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron este jueves haber alcanzado un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional para suministrar vacunas anti-COVID a los atletas y miembros de las delegaciones inmersas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Las primeras entregas comenzarán a finales de mayo y se coordinará con los comités olímpicos nacionales en todo el mundo. El objetivo del memorando es que las delegaciones participantes reciban su segunda dosis antes de su llegada a la capital japonesa. El COI no ha hecho obligatoria la inmunización, pero la recomienda y promete que los Juegos serán un evento seguro. Con esta información finaliza la actualidad deportiva al mediodía. Muy buenas tardes. También para ti, Alejandro. Cambiamos de tema. Ya van 9 días en Colombia, Diana. Hay un verdadero caos en el que cada uno es peor que el anterior. Hay ciudades con historias más tenebrosas que otras. Cali ha sido el primer epicentro del estallido. Es una de las grandes urbes de ese país sudamericano y ya se sabe, cercana a sitios penosamente famosos por su marginación social y violencia. Estamos hablando del Cauca y el Chocó. Y en el caso de Bogotá se sumó de inmediato y también por su condición de capital y sus más de 7 millones de personas, allí todo se redimensiona. Pero el país hierve por todos los costados. Con el análisis sobre este tema, la periodista Anisley Torres. Buenas tardes. La movilización en Colombia es nacional y la respuesta desproporcionada del gobierno también. Y junto a tanta protesta teñida de sangre, de muertos que se vuelven imposible de contar a ciencia cierta, pues cada quien contabiliza los asesinatos y los abusos que puede, pues reina la confusión, esa que se atiza convenientemente desde los discursos. Dice el presidente Iván Duque, su ministro de Defensa y los que le hacen coro, que todo esto es cuestión de vándalos, de delincuentes, oportunistas y saqueadores y algunos otros mandatados por los culpables de siempre, las guerrillas, en todas sus modalidades, bien sea grupos insurgentes o disidencias. Y para hacerle flaco favor, un vecino que ya pasó por algo similar, pues le tira un salve a Duque y le dice que Maduro está detrás de todo. El de la idea fue Lenín Moreno, parece que devolviéndole el favor a la administración colombiana por meter un cuento parecido que amañara las elecciones ecuatorianas, aquel de que el candidato de Correa pues era financiado por el ELN. Y es cierto que ha habido vandalismo, es cierto que se ha intentado quemar policías, es cierto que se ha desbordado la ira ciudadana y hay a quienes esa ira los ha cegado en sus reclamos o en su hastío. Claro, nada justifica la violencia, pero ni son los llamados vándalos la mayoría que domina hoy las calles colombianas, ni puede minimizarse la idea de que puedan ser esos falsos vándalos para desacreditar la protesta auténtica y pacífica, porque la historia colombiana está repleta de falsos positivos de toda clase. Y lo más importante, de ninguna manera puede provenir esa violencia desmedida desde las personas encargadas del orden y de la seguridad ciudadanas. Y aquí se abre un tristísimo capítulo con raíces en el pasado y presente de la nación, que tiene siglas que son balas, SMART,
y que este cuerpo represivo ha sido, que no el único, el protagonista de una criminalización feroz de toda expresión de descontento social como parte de un aparato policial y militar que trata a la gente como enemigo de guerra, porque se han formado y se han curtido en una guerra interminable. En 2019, cuando en América Latina comenzaba ese efecto despertar y lo de las protestas ciudadanas, pues parecía cosa de epidemia, que justamente una epidemia vírica cortó, fue inédito que Colombia se sumara a esta oleada de manifestaciones, porque allí la gente dejó un buen día de salir a la calle, porque inmediatamente se le trataba como a un guerrillero. Pero después de la firma de la paz, digamos que después de la decepción profunda que ha dejado en la gente que la paz sea letra muerta y sin la excusa de siempre del conflicto, la gente ha dicho no más. Ese resurgir de la indignación popular empezó hace 2 años, se retomó a finales de 2020 y ahora vuelve como bomba de tiempo. Es y no es la reforma tributaria la causante de lo de hoy. Esa fue apenas una razón más de peso, eso sí, porque estamos hablando, por citar apenas un par de ejemplos, de ponerle impuestos a Internet en tiempos donde se trabaja de forma virtual, ponerle impuestos a los servicios funerarios en tiempos de una pandemia mortal, por no hablar de que el gas, el agua, la electricidad, el transporte y demás servicios básicos iban de subida, porque también subiría la gasolina, y familias de ingresos mínimos que antes no pagaban al fisco, pues ahora tendrían que declarar sus exiguos salarios y abonar 1%. Pero como mismo sucedió en Chile con el aumento del pasaje del metro, si hubiese sido solo eso, pues ya Duque retiró el proyecto de ley y las calles siguen ocupadas y las exigencias van en aumento. Ya no es solo la reforma, ahora es todo. Realmente siempre lo fue desde el inicio. La COVID que desquicia, los manejos gubernamentales de la pandemia que irritan mucho más, la contracción de la economía a nivel macro que se siente un verdadero precipicio en las mesas de cada hogar, los asesinatos de todos los días a personas indefensas pero con demasiado criterio propio, las deudas sociales de 7 décadas en el campo, el acuerdo de paz engavetado y un presidente que se apunta en un evento internacional para dar lecciones de liderazgo en un país dinámico. A lo mejor si corregimos el título de esa conferencia y hablase sobre cómo enfrentar un país dinamitado, podría aplaudírsele la retórica. Y como escudo sigue teniendo al padrino Uribe, que solo hace defender a los militares, a esos que no les tiembla la mano para disparar munición real. Los mismos que mataron a Dylan Cruz en 2019, un joven de 18 años que marchaba pacíficamente. Ahora son muchos más los nombres sobre una cruz y se oye más alto el grito de "nos están matando". No son hechos puntuales, no son casos aislados, no son excesos como se quiere presentar. Es una práctica desmedida de máquinas de matar que no acaban de comprender el nuevo escenario de pacificación social y espiritual. No son leyes puntuales que incomodan, hay causas estructurales que apuntan a la historia de desamparo del Estado colombiano tan dado a complacer a transnacionales. Hay también políticas y modos de hacer políticas que no son precisamente el diálogo a modo de parche, que necesitan ser corregidas para sanar esa sociedad que está demasiado cansada y maltrecha y que debería acordarse de esta película de horror y similares en los momentos de acudir a las urnas a votar un proyecto de país. Así como le cuento, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Anisley. Gracias por el oportuno análisis sobre lo que está sucediendo en Colombia. Ahora revisamos otras informaciones. El Ministerio de Educación trabaja en el desarrollo de polimedias, pequeñas cápsulas de contenidos que contribuirán a la sistematización y al estudio desde el hogar, al tiempo que serán un complemento a las actividades docentes televisivas que se transmiten. Especialistas del Ministerio de Educación trabajan en el desarrollo de estos materiales que van a la esencia de los diversos contenidos y permitirán a los estudiantes profundizar en ellos. Con una duración entre 5 y 10 minutos, las polimedias abordarán los contenidos de manera sintetizada. Serán además un complemento a las actividades docentes que se transmiten por la televisión. Es una forma más dinámica, más novedosa de llevar los contenidos, por supuesto, sintetizados, porque se hace una síntesis de un determinado contenido. La tecnología que la educación ha puesto en nuestras manos nos permite utilizar otros recursos que por supuesto llegan de forma más novedosa, más atractiva. Que permita abordar los contenidos de una manera diferente, que permita poner contraejemplos, que permita hacer ejercicios de reproducción con variantes, ejercicios creativos. Ese recurso viene a complementar esa clase que se está dando transmitiendo por el canal educativo
y por ende va a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se está ocurriendo en las casas de los niños. Bajo esa premisa de que mi casa es mi escuela, ahí los padres y los estudiantes tendrán un recurso para apoyarse y profundizar en lo que no queda tan claro por problemas de tiempo en una clase. Diseñadas para la web, estas pequeñas cápsulas de contenidos servirán a los estudiantes para la sistematización y el estudio individual. La Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio trabaja en la realización de estos recursos audiovisuales para todos los niveles de enseñanza. Y nos permite ya ir a determinado contenido que pudiéramos tener curiosidad sobre él o pudiéramos estar ejercitando dudas sobre un determinado contenido. Entonces lo que estamos tratando de crear esas herramientas tecnológicas, de propiciarles esas herramientas audiovisuales para que los estudiantes les sea más fácil y tengan otros referentes a dónde profundizar, dónde buscar, dónde entender, porque con la Polimedios te puede explicar de diferentes maneras. Las polimedias estarán a disposición de los estudiantes y la familia en el sitio web del Ministerio de Educación y se podrán descargar de manera gratuita, al igual que las actividades docentes televisivas. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta mañana tuvo lugar la firma para el financiamiento del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está dedicado a la biotecnología, la industria farmacéutica y tecnología médica. La firma fue rubricada entre el grupo empresarial BioCuba Pharma y la Oficina de Gestión de Fondos y Proyectos Internacionales del SITMA. El acto protocolar contó con la presencia de expertos de ambas entidades y se realizó en el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos, CIDEN. El programa incluye 53 proyectos, de ellos 21 están dedicados a producir biofármacos y vacunas, 10 a medicamentos químicos farmacéuticos, 12 a tecnologías médicas y 10 relacionados con la biotecnología agropecuaria vinculados a la producción de alimentos. En este empeño de la ciencia, la tecnología y la innovación están insertados todos los centros del polo científico, universidades e instituciones de varios organismos. Conozca más detalles en próximas emisiones de nuestro sistema informativo. Buenas tardes. El fonograma Mi Aldea del pianista Ernesto Oliva es uno de los nominados al Cubadisco 2021. La obra, homenaje al poeta guantanamero Regino Eladio Botti, expresa la sólida conexión entre el joven compositor y la tradición cultural de la más oriental de las provincias cubanas. Ernesto Oliva es un virtuoso pianista que en sus acordes legitima la música como un todo universal más allá de lo popular y clásico. Sus interpretaciones traducen la singularidad de una tierra entre ríos donde arropa sus más grandes tesoros. Por eso a ella debe el caudaloso ritmo que acompaña y nombra su más reciente fonograma Mi Aldea. Nos fuimos hacia Guantánamo y captamos el caudal del río Guaso, el sonido de la lluvia, la naturaleza me regaló una lluvia, el bullicio de la gente, de su gente, de mi gente, el galopar de los coches, de los caballos como medio de transporte en la ciudad. Y bueno, es una música que mucha es concebida para piano solo, pero en este caso quise abordarla un poco más al formato instrumental, un cuarteto de piano con trabajo y 2 sets de percusión. Con la colaboración de la empresa de grabaciones musicales SEGREM y del Instituto Superior de las Artes, la producción de 12 temas, grabada en los estudios Abdala, es fruto de la beca Ignacio Villa que otorga la Asociación Hermanos Saiz y se inscribe en la edición 24 del más importante evento de la industria discográfica nacional, Cubadisco, con 4 nominaciones: ópera prima, música instrumental, notas musicológicas y making of. El 11 de mayo tenemos el lanzamiento del making of a las 10 de la mañana y el 25 de mayo van a disfrutar ustedes de mi disco, de nuestro disco, Mi Aldea. Un maridaje perfecto que suma la gráfica de Chelsea Escalona, Fran Tamayo e Iván Soca y conquista un espacio entre las 360 obras que reseñan los 2 últimos años vividos en la música y los músicos de nuestro país. Cristian Nay, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El Museo Nacional de la Danza será trasladado hacia el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. La institución, única de su tipo en el país, es dirigida por el crítico y editor cubano Pedro Simón. Concebida por la fundadora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, se inauguró en 1988, cuando la compañía celebraba sus 5 décadas de fundación. Atesora una amplia colección de fotografías, grabados, manuscritos, raras ediciones bibliográficas, esculturas y pinturas, entre otros objetos que permiten transitar por varios siglos de la historia universal de la danza. Además, posee un centro de documentación, biblioteca especializada y un significativo archivo de voces de personalidades asociadas al universo danzario. La decisión del traslado de este museo se aprobó en el balance anual del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Y hoy cumple 75 años la intérprete, compositora, actriz y locutora Miriam Ramos. Su camino en la música es de referencia. Desde este espacio la homenajeamos. Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Yo me considero un testigo de excepción de ese camino que desde sus inicios dejó bien claro que ella tenía un interés muy grande por el cancionero que hemos sido capaces de crear en esta parte del mundo. Miriam Ramos se ha entregado a la canción y en ese camino de ofrecimiento nos ha hecho depositarios del tesoro de su conciencia y de su voz. Pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Entonces, ella es una Miriam para cada canción que ella escoge, porque tiene muy claro lo que quiere. Creo que Miriam es una referencia para cualquier estudioso y para cualquier persona que quiera hacer un camino lindo en la música. Don Alonso el caballero, cabalgando en un madero, entre hazañas fabulosas, colecciona mariposas. Son muchos los autores representados por su interpretación, partiendo del sentido artístico que le confiere a cada canción. En ese bregar, Miriam Ramos asegura la permanencia de las piezas que figuran en ese mapa digno de estudio que el artista ha dibujado paso a paso. La presencia de Miriam Ramos en mi música y mi cercanía en todo el quehacer que yo he tenido a su manera de llevar las cosas en el arte, a su conciencia, han sido uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida. Me sumo a esta conmemoración y bueno, felicidades, maestra. Saludo esta fecha con mucho cariño y al igual que otros años, porque estás en el mundo, yo me felicito. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con la felicitación a Miriam Ramos concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un fructífero y cordial intercambio telefónico en la mañana de este jueves con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a quien informó sobre los resultados del 8º Congreso del partido y las metas trazadas para cumplir con las resoluciones aprobadas. Por su parte, el compañero Xi Jinping felicitó a su homólogo cubano por su elección como primer secretario del Comité Central del partido. Reconoció las contribuciones históricas del general de ejército Raúl Castro Ruz y los avances de Cuba en la construcción del socialismo, al tiempo que expuso la alta importancia y prioridad que le concede al desarrollo de los vínculos bilaterales.
Ambas partes hicieron referencia a la trascendental celebración del centenario del Partido Comunista Chino el próximo 1 de julio y ratificaron el interés por continuar fortaleciendo los entrañables lazos de amistad y cooperación entre ambos pueblos, partidos y gobiernos, basados en profundas raíces históricas y en la confianza política mutua que se ha nutrido con el legado invaluable de varias generaciones. Por la parte china estuvieron también Huang Junin, miembro del Comité Permanente del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista Chino. Ding Huishan, miembro del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista Chino. Director de la Oficina General del Comité Central del Partido. Zhang Jieqi, miembro del Buró Político y director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China. Huang Yi, miembro del Comité Central, consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores. Song Tao, miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Enlace Internacional. Shen Beili, vicejefa del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino. Y Xie Fen, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba estuvo acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización de Política de Cuadros. Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores. Ricardo Cabriza Ruiz, viceprimer ministro. Ángel Arzuaga Reyes, coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y Alberto Blanco Silva, director de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Cuídese mucho, ya sabe que al hacerlo no solo se estará protegiendo a usted, sino que también lo estará haciendo a su familia, a su comunidad y a su país. Si usted gana... Ganamos todos. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.